todos y a todas, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a estudiar las funciones cuadráticas para poder representarlas posteriormente. Recordamos que la expresión analítica de las funciones cuadráticas es la siguiente: ax cuadrado más bx más c, donde a, b y c eran números y a tenía que ser distinto de 0. Los elementos característicos que hemos visto en un vídeo anterior eran, en primer lugar, el vértice. Después también teníamos un eje de simetría. Estos eran los elementos característicos, pero además, en el estudio de una función cuadrática, también podemos calcular los puntos de corte, así como ver si, recordad, si la función es convexa o cóncava, que eso dependía del signo del coeficiente de x cuadrado. En primer caso, el vértice. El vértice va a ser un punto de la función cuadrática, que va a tener unas coordenadas. La coordenada x del vértice, lo expresamos así, viene dada por menos b partido 2 por a. Esta es la coordenada x del vértice, donde a y b son los números que nos habrían dado en la función cuadrática. Así que sustituiríamos en esta fórmula y podríamos calcular la coordenada x del vértice. Pero recordad, un punto en el plano tiene dos coordenadas, x e y. Para calcular la coordenada y, lo que haríamos sería trabajar con la coordenada x como si fuera una coordenada normal y corriente. Para calcular valores de y a partir de valores de x, recordad que hacíamos una tabla de valores y poníamos valores de x y los sustituíamos para así obtener valores de y en cada uno de ellos. Pues esto sería hacerlo también con la coordenada x del vértice y obtendríamos una coordenada y, en este caso, de una función cuadrática que nos diera el eje de simetría. Recordad que, por ejemplo, si la función es convexa, el eje de simetría era una recta que la dividía en dos partes que eran completamente iguales. Si pusiéramos un espejo encima, se vería lo mismo, porque se vería reflejado. Entonces, el eje de simetría es una recta vertical. ¿Y qué ecuación de la recta tiene? Pues la ecuación de la recta será la coordenada x que nos den del vértice. Si, por ejemplo, nos da coordenada x del vértice 4, pues x igual a 4 será la ecuación de la recta del eje de simetría. Y así ya tendríamos también el eje de simetría calculado. Y ya nos faltarían los puntos de corte. Los puntos de corte, recordad que podrían ser con el eje x, con el eje y. Para hacerlo con el eje x tendríamos que resolver la ecuación de segundo grado asociada, que es ax cuadrado más bx más c igual a 0. Y para el eje y, recordad que era sustituir en la función el valor 0 en x. Y así obtendríamos un valor de y que nos permitiría calcular el punto de corte. Vamos a ver un ejemplo donde utilicemos todo esto que hemos estado diciendo. Para ello, supongamos que tenemos la siguiente función cuadrática. Y igual x cuadrado menos 6x más 5. Imaginad que nos piden que representemos esta función cuadrática. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el vértice. La coordenada x del vértice, hemos dicho, lo pongo aquí arriba, era menos b partido por 2a. En este caso, b es menos 6, entonces tenemos que poner menos 6 partido 2 por a. A era el coeficiente de x cuadrado, que cuando no tiene nada es 1, entonces 2 por 1. Menos por menos es más, y 2 por 1, 2, y 6 entre 2 es 3. Ya tenemos que la coordenada del vértice es 3. Por lo tanto, el eje de simetría va a tener como ecuación de la recta x igual a 3. Ya tenemos esas dos cosas. Vamos ahora con los puntos de corte. Vamos a hacerlo en primer lugar con el eje x. Para ello
resolvemos, como hemos dicho, la ecuación de segundo grado asociada, que sería esta de aquí. Para ello utilizamos la fórmula que conocemos. Sería menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c. Todo ello dividido 2 por a. Vamos haciendo los cálculos. Menos por menos es más. Y sería menos 6 al cuadrado es 36. Y 4 por 5 es 20. Todo ello dividido por 2. 6 más menos lo hacemos directamente. 36 menos 20 es 16. Y raíz cuadrada 4. Dividido por 2. 4 y 6 son 10 entre 2, 5. 6 menos 4 es 2 entre 2, 1. Ya tenemos que los puntos de corte son 5, 0 y 1, 0. Ya tenemos ahí otros dos puntos. Eso es con el eje X. Vamos a hacerlo ahora con el eje Y. Para ello sustituimos el valor 0 en la función cuadrática que nos dieron. Sustituimos x por 0. Sería igual a 0 al cuadrado menos 6 por 0 más 5. 0 al cuadrado es 0, menos 6 por 0 es 0, más 5 es 5. Y el otro punto sería 0, 5. Fijaos, vamos a hacer una tabla resumen para poner todos los datos que hemos ido obteniendo. La tabla resumen, esta tabla de valores, ponemos primero los puntos de corte con el eje X. Sería 5x y 0. 1x y 0. Y ahora ponemos con el eje Y 0, 5. Y además tenemos que poner la coordenada X del vértice para calcular la coordenada Y y el eje de simetría, que va a ser el mismo. La coordenada X del vértice era 3. Y ahora tenemos que calcular el valor de Y asociado. ¿Cómo lo hacemos? Sustituimos 3 en la expresión analítica de la función. Sustituimos 3. Hacemos aquí al ladito. Sería 3 al cuadrado menos 6 por 3 más 5. 3 al cuadrado es 9, menos 18 más 5. 9 menos 18 es menos 9, más 5, menos 4. Tenemos aquí el valor menos 4. Y ya con estos puntos vamos a intentar representar la función cuadrática. Para ello, ponemos unos ejes coordenados y los graduamos. Recordad, todas las marcas tienen que estar aproximadamente equidistantes. Y ahora graduamos 2, 4 y 6. Y ahora vamos a ir poniendo los puntos que hemos obtenido. En primer lugar, x5 y 0, que sería este punto de aquí. En segundo lugar, x1 y 0, por aquí. 0, 5, que sería aquí arriba. Y 3 menos 4. Menos 4 viene por aquí. 3 viene por aquí. Y está aquí. Fijaos que ya más o menos podemos intuir cómo va a ser nuestra representación. Tenéis que tener también en cuenta que como el coeficiente de x cuadrados es 1, la función es convexa, es decir, que va a hacer una cosa así. Entonces ya podéis aproximar más o menos la representación de esta. Sin embargo, podemos tener muchos errores. Entonces, es recomendable que, por ejemplo, fijaos, sabemos cuánto vale en 3 y sabemos cuánto vale en 1, pero no sabemos en 2 cuánto vale. Sería recomendable que alrededor del vértice, al menos, calculásemos cuánto vale la función. Entonces, lo que hacemos es extendemos un poco más la tabla de valores y vamos a hacerlo también 2. Y sustituimos 2 en la expresión analítica. Y sería 2 al cuadrado menos 6 por 2 más 5. 2 al cuadrado, 4. 6 por 2 es 12 y 5. 4 y 5 es 9, menos 12 es menos 3. Pues ponemos menos 3 y ya sabemos que en 2 va a ser menos 3. Y fijaos que ya podemos pintar una de las ramas de la función. Y sería esta de aquí.
aproximadamente. Como bien sabíamos antes, calculábamos el eje de simetría y nos salía que era x igual a 3. Es decir, esta recta de aquí es el eje de simetría, lo que significa que la función con respecto a esa recta es simétrica, es decir, tiene exactamente la misma forma. Por lo tanto, podemos trasladamos esta representación que tenemos en la parte izquierda a la parte derecha y nos saldría una cosa así. Fijaos, si en 2 nos ha salido menos 3, por simetría, en 4 también debería salir menos 3. Si en 0 ha salido 5, está aquí arriba, fijaos, 0 está a distancia 3. Esta distancia es 3. Pues a distancia 3 está el punto 6 y necesita tener, por simetría, obligatoriamente, altura 5. Y fijaos que ya podemos representarla. Lo que hemos hecho es, por simetría, construir la otra rama a partir de la que ya teníamos. Y esta sería la representación que nos piden de esa función cuadrática. Para ello hemos primero calculado el vértice, que estaría aquí abajo, que como es convexa es el mínimo de la función. Después hemos calculado automáticamente el eje de simetría, que lo hemos utilizado para hacer de forma simétrica una de las ramas, puntos de corte y ya representar la función sobre la gráfica.